Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estoy con mi gran amigo, el fabuloso Claudio Boca Valenzuela, ex profesor de la Fuerza Aérea de Chile, experto en una área importante de las guerras mundiales últimas. Bueno, y su gran arte, aparte de la música, él es músico, es la aviación y los tanques y los barcos y todas estas cosas en miniaturas lindas a escala real que se usan para instruir a la gente, no solamente en armar el avioncito, sino contarle la historia de la humanidad. Bien, amigo, ¿cómo estamos? ¿De qué vamos a hablar hoy día, amigo? Parece que vamos a meternos en algunos temas un poco Peliagudos. peliagudos. Sí, pero primero que nada, Ramón, sí, hoy vamos a tocar un temita un poco difícil para algunas personas. Incluso diría que para muchas en realidad se está convirtiendo en un tema complejo esto que vamos a Sí, tocar. Pero démosle, porque hay vamos. que hablar con temas concretos y con números y con cifras para que la gente, porque mire, gente que me escribe y me dice, pero es que ustedes dicen cosas que no son, porque son ideas nuevas. No, no, están en los Mira, documentos, o sea, hay como base. por ejemplo, hay un artículo del año 1968 en PDF del Partido Socialista, que uno piensa que el socialismo es como algo más moderado y que el comunismo es más extremo. Y el Partido Socialista dice que ellos toman la vía armada, van a tomar la vía armada si es necesario para tomarse el poder. Y había gente de esta tendencia que hace más de 50 años atrás calculaba por los números que para imponer acá su revolución, su dictadura del proletariado, porque se llama dictadura, estos huevones querían poner una dictadura y la gente no piensa, como saben que la masa no piensa, calculaban, dice el señor Clodomiro Almeida, que iban a morir 1 millón de chilenos, que estaba bien. Y otro señor Claro, Teitelbaum decía, no, pues me parece una exageración, 500.000. Ese nivel de locos se habían tomado el poder. Gracias a Dios, todo el Congreso chileno, el Congreso, los civiles, se unieron a los militares, a la prensa, al Colegio de Abogados, al Colegio de Médicos, a la Contraloría y pidieron, por favor, militares actúen. Murieron 3.000 personas, 2.000 personas lamentablemente civiles y muchos inocentes, gente romántica, estudiantes que fueron a protestar porque los cabecillas se fueron a vivir a Europa, pues tú sabes. Murieron 2.000 así es. civiles. Hay muchos que no aparecen en sus cuerpos, es terrible eso. Y murieron 1.000 militares, murieron 3.000. Pero estos tipos querían asesinar a 1 millón de chilenos. Y la gente no Bueno, entiende todavía. por eso vamos a hacer un poquito de historia aquí, ¿no es cierto? Hay que plantear primero que nada que el socialismo viene de la cabeza de Marx y Engels, estos Sí. dos pensadores burgueses, ¿ah? Eso hay que tener Burgués. muy claro. Marx vivía de sus minas, weón, era un cafiche. Jamás trabajó un día a nadie. Primero, pues, no, partamos diciendo que él primero vivió de los padres y después vivió de la fortuna de su mujer. Hay que ir aclarando eso. Estamos hablando más o menos del año 1860 en adelante, ¿no es cierto? Se empieza a desarrollar este proceso del socialismo, camino al socialismo. Ya ha entrado el siglo XX, ¿no es cierto? Ya vienen los grandes cambios sociales, estos cambios de un nuevo orden, donde ya el ser humano común de a pie, ¿no es cierto?, tenía que tener una mejor posición, que era natural, porque es obvio que todos esperamos una mejor situación, una mejor Claro. posición en la vida, no solo en lo familiar, en lo laboral, ¿no es cierto?, en lo social, hasta esta gran explosión que se produce durante la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Cuando los alemanes le dicen a Lenin, cuando los alemanes se ven un poco ya ahogados por estos dos frentes, ¿no es cierto? El frente occidental, ingleses, franceses, ¿no es cierto? Y ese frente oriental que era el pueblo ruso, ¿qué dicen los alemanes? Oye, mandemos al señor Lenin que está en Suiza y está haciendo ruido con una idea media loca de hacer un mundo más igualitario, mandémoslo ahí a Rusia y lo manden en un tren blindado, ¿no es cierto? Con su mujer, su amante, y lo mandan a Rusia a instaurar esta doctrina social. ¿Qué dice la doctrina social? Que es la lucha constante entre el proletariado, o sea, entre el oprimido y el opresor, ¿no es cierto? Y es quién gana los medios de producción. De eso habla el socialismo, del materialismo histórico. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el que se adueña de esos medios de producción? ¿Si las bases sociales o estos terratenientes que ellos tanto odiaban, ¿no es cierto? Bueno, el año 17 finalmente Lenin logra meter con una pequeña revolución, la revolución de octubre que le llaman, ¿no es cierto? Los Logra bolcheviques. meter la revolución bolchevique, que bolchevique significa mayoría. Eran Sí, dos partidos, exactamente. ¿ya? Significa mayoría. Los bolcheviques que eran la mayoría y los mencheviques que eran la minoría, ¿no es cierto? Esa minoría se dice que eran los más
los más atinados, los más aterrizados, con una idea un poquito más aterrizada de lo que era la implantación de este socialismo. Bueno, el señor Lenin va, instaura esta cuestión en la revolución de octubre del 17, triunfa, ¿no es cierto? Pero se produce internamente una guerra civil, donde hay, calculan, su millón de muertos, entre los rusos blancos, que eran pro-zaristas, y los rusos rojos, que eran pro-comunistas, ¿no es cierto? Pro-socialistas. Oye, Entre ellos cae el Sardán. un dato histórico. Nuestro amigo Peter Rock, el padre de Peter Rock era ruso blanco que combatió a los bolcheviques. Y lo engendró a él, volvió al frente y murió. Sí que nomás, estaba en 1917 cuando mataron al zar. Matan al zar a toda su familia, ¿no es cierto? En un arranque de tratar de demostrar que ellos no tenían ningún atisbo, ningún miedo en llegar hasta lo más profundo, o sea, hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuál era el ejemplo? Matemos al zar. O sea, desde matar de la cabeza hacia abajo, todos iban en el baile, ¿me entendí? No había clase social que no se escapara de este terror rojo. Lamentablemente, para el mundo, ¿no es cierto? Se instaura finalmente en la Rusia zarista, se instaura la idea comunista, o socialista, mejor dicho, porque el comunismo, finalmente, Llegó el después, Partido Comunista, es el brazo operativo de esta idea socialista. Eso la gente lo tiene que entender. Comunista y socialista finalmente es lo mismo. en la Lo más misma. según es el brazo operativo, que es el comunismo, ¿no es cierto? Los socialistas serían la parte de intelectual y el comunismo son ya, hay que hacer esto ya, hay que... Déjame decir algo, porque mataron al zar. Antes de matar al zar, si buscas la foto del zar Nicolás II con su esposa y su hijita, estuvieron violando a sus hijitas pequeñitas delante de él. Las violaron, después los mataron a todos, a bayonetazos, a balazos, los quemaron, le echaron ácido, los desenterraron, los llevaron a otro lugar. Finalmente hoy día todas esas familias son declarados santos por la iglesia. Tenían tanto odio porque ellos eran un símbolo. El zar era un hombre tan bueno, era un tipo bueno, era intelectual, pero era creyente. Y ellos odian a los creyentes. Déjame decir esto que lo dijo Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de literatura, que estuvo preso décadas en las islas allá en el archipiélago Gulag, en el norte del planeta helado. Decía que asesinaron a 66 millones de personas. Empezaron con el millón de personas ahí, los bolcheviques, los rusos blancos contra los rusos rojos, pero después asesinaron a 66 millones de personas, 66. Y la gente hoy día no entiende, creen que el Partido Socialista chileno, el comunista, no, si son distintos. Querían asesinar entre 500.000 y 1 millón de chilenos, lo dijeron ellos mismos. No es una idea de derecha, no es... Todo el Congreso, izquierda, derecha, centro, pidió por favor actúen, porque le habían quitado el 70% de los campos a la gente que era dueña de los campos y que daba trabajo. Y ellos supuestamente quitaron los campos para dárselo a la gente. Mentira. Lo que pasó en Rusia, se los quitaron como en Ucrania en 1930, asesinaron a casi 10 millones de personas de hambre. Le quitaron de hambre, pues amigos, de hambre. Murieron de Así hambre, es. 10 millones. ¿Lo asesinaron y Bueno, la tierra pasó a la gente? No, pasó a las élites comunistas. exactamente, te explico. Aquí, ¿cómo se produce eso? ¿Ah? ¿Cómo se va produciendo? Eh, Después de esta guerra civil, ¿no es cierto? Ya cuando la cosa se empieza a estabilizar, el gobierno comunista en Rusia, entre los años 21 y 26, ¿no es cierto? Con el gobierno de Lenin, se crean los Gulag. Hay que hacer la diferencia con el Gulag. Los Gulag, que eran estas granjas colectivas que eran un poco dueños, ¿no es cierto?, los campesinos. Y empieza esta producción agraria de manera muy lenta, porque lamentablemente el partido daba la idea sin conocimiento. O sea, habían unos teóricos que decían, no, mira, sabéis que tenemos que ir por este camino, y dejaban de entender cómo realmente funciona el campo, ¿me entiendes? Eso era lo preocupante. O sea, había una élite intelectual. ¿Por qué se explica esto? Mira, cuando Lenin se da cuenta que ellos pueden instaurar el comunismo en Rusia, pero tú sabes que el objeto de interés de Marx en el comunismo no es el campesino, es el proletariado de la ciudad, el proletariado industrial preparado, que tiene una capacidad intelectual mínima de trabajo en la industria. A manejar las máquinas. El, Al revés de China, que Mao quería centrarse en los agrarios y no en los industriales. el problema con el Lenin, que se da cuenta que la revolución no puede ser de abajo hacia arriba, sino va a tener que ser de arriba hacia abajo, porque tiene que empezar a tomar profesionales para que empiecen a instaurar
su revolución en el campo. El Disculpa, problema es que amigo, los tipos no... si no tenían idea, eran tan imbéciles, aparte de ser asesinos, violadores, gente maldita, porque asesinaron de hambre a 10 millones en Ucrania, en un episodio que se llama Holodomor, hubieron 3 Holodomor, eran tan imbéciles que prohibieron la profesión de director de orquesta porque dijeron que no lo necesitaba la orquesta. No, que toquen, no entiende que hay, sin saber nada empezaron a instaurar. Eran esta gente intelectual, oye, lo habían traído hasta de Estados Unidos, trajeron a un tipo que de apellido Davidovich, lamentablemente todos ellos eran de origen judío. Por eso el odio contra los judíos de la gente estúpida. Era una élite de ellos, los judíos son nuestros hermanos, hay gente súper inteligente y valiosa entre ellos. Mi principal líder es judío, eso. Pero esta gente sí eran salidas de ahí. Lenin, Marx, eran todos de ellos. Este Trotsky lo sacaron de las cárceles de Estados Unidos para hacer violaciones, robos, romper cristales, aterrorizar a la gente en los negocios, sacar a la gente de las cárceles para que se unieran a esta locura. Era gente loca y maligna, malvada. Y aún no lo entienden esto. Loca, porque te digo una cosa, mira, que entre 1930, 1921, perdón, 1921 y 1930, se calcula que la hambruna en Rusia afectó al 30% de la población. Imagínate, el 30% de su población, y que murió es el 10% de ella. Sí. O sea, estamos calculando, hablando de la Rusia, no de Sí. Ucrania, que eso es posterior. Porque pasa que muere Lenin el año 27 y entra Stalin, ¿no es cierto? El Joseph Stalin, el general Stalin, tío Joe, como le llamaba Churchill, le decía tío Joe, y tío Joe, primero que nada, él dice, se acaba el campesinado, Rusia tiene que ser un país industrial. El acero, esencialmente el acero. Rusia tiene que, a través de la industrialización, tiene que ser, ¿cómo se llama? Un país desarrollado. El problema que nuevamente se deja el campo, porque empiezan los planes quinquenales. Los planes quinquenales eran planes cada 5 años que tenían cuotas de producción, ¿no es cierto? El problema era ese, que como no se conocían, ¿no?, los rendimientos mínimos del campo, el partido pedía una cosa que era imposible de reproducir, y ahí se produce el Holodomor en los años 30, 32, 34, donde aproximadamente mueren 10 millones de personas, que hubieran sido mucho más, aunque tú no lo creas, si no interviene el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano, el año 31, empieza a mandar dinero, personas, alimentos a la Rusia comunista para poder salvar las vidas de miles y miles de personas. Alimentaban, escucha el número que te voy a decir, 10 millones de personas al día con el gobierno norteamericano, los rusos. Imagínate la hambruna que hubiera sido si el gobierno no interviene. No estoy diciendo que sean los mejores del mundo, Sí. pero ya se están dando cuenta de lo que estaba pasando. Era una Quiero, locura sin nombre. quiero decir algo, ejemplificar, para que la gente entienda. Cuando digo que hay gente maligna, la hay. Hay mucha gente que se une a estas ideas porque encuentran realmente que la teoría, no, es que mira, aquí va a haber más paz, justicia social. Nunca la hubo. Dice Solzhenitsyn que eran tan malos, ¿no?, que había una isla dentro del archipiélago Gulag que le llamaban la isla de los caníbales, que los mantenían, como sabían que se estaban muriendo los hombres y mujeres y niños por millones de hambre, mantuvieron una isla especialmente al límite. Se produjo en Ucrania un fenómeno que la gente, después de semanas sin comer, igual empezaba a comer cadáveres, como lo que hicieron los uruguayos. No de malo, pero es que era así. Y llevaron esto a una isla, lo dice Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura ruso, que había una isla que le decían de los caníbales, los tenían justo al límite y llevaban gente, las dejaban ahí y se los comían. Eso existió, ¿eh? O sea, ese nivel de maldad, no es que todo el Partido Socialista y toda la gente comunista sea mala, no, pero partió de una idea maligna que se vendió como una cosa, oye, no, si aquí los pobres van a ser igual, vamos a ser todos iguales. Así de loco. Aquí hay un dato interesante que a la gente, a los chilenos sobre todo, porque esto nos afecta a nosotros, porque a todo esto, mañana se cumplen, 11 de septiembre, 51 años del fin del experimento socialista en Chile. Que lo Experimento de estábamos diciendo, mierda, sí, pues. el experimento socialista, que mañana se cumplen 51 años. Pero ¿te recuerdas que en los años 70 y 80 en Chile decían, no, si los comunistas comen guaguas? ¿Te acuerdas Sí, de ese, los comunistas comen guaguas? Vienen de Ucrania. Ucrania, justamente de los Todo Holodomor. sí, todo el mundo supo en esa época, entre el año 29 y el 31,
que en Ucrania se estaban comiendo a los bebés recién nacidos. La gente podía comer placenta y la cocía y todo, porque no había nada, oh, no había nada. Estos absolutamente. eran tan estúpidos que, insisto, sacaron al director de orquesta y dijeron no es necesario. No vamos a hacer la producción agrícola de esta forma, sin tener idea de nada, mon, de nada. No, Es gente mira, imbécil. y dejemos de lado a los muertos en este periodo, dejemos de lado a los muertos, y olvidémonos de los muertos para Que que no vean que somos, ya con eso el experimento socialista, chao, pero dejémoslo de lado, ya. Vamos. dejemos de lado a los muertos. La persecución política. Tú, Ramón, por el hecho simple de pensar distinto, hacer algún comentario más o menos que podía hacer en contra de la revolución, o el hecho simple que tu padre o tu madre hayan servido al zar o hayan sido terratenientes, eras objeto de persecución, asesinato, o te podían mandar a un gulag. Claro. Mira, es interesante esto que te voy a decir. Entre el año 1918 y 1900, escucha esto, y 1992, ahora hace poco más de 30 años atrás, ¿Sí? 92, hubieron más de 400 gulag, 400 en Rusia, ¿no es cierto? ¿Y qué es un gulag? Era una prisión, pero no era una prisión normal, porque primero era una prisión de reeducación intelectual, o sea, te enviaban ahí y te empezaban a lavar el cerebro, pero era fuente de mano de obra esclava, mano de obra barata, porque Stalin se dio cuenta que estos gallos les salían súper baratos, estos tipos, oye, estos tipos hay que mantenerlos, hay que alimentarlos, hagámoslos trabajar hasta la muerte, si ese es el problema. Solzhenitsyn lo dice en el archipiélago Gulag en su libro, él lo dice, ellos trabajaban hasta la muerte. ¿Por qué? Porque esencialmente querían corromper el alma de los rusos, porque así tú te entregás y ya no tenís ni una posibilidad, cuando estás roto desde el espíritu, no tenís posibilidad de hacer cuestionamiento, Mira, porque finalmente tú empiezas a ver que tú eres el error y el resto está bien, que era la idea. exacto. La rusa zarista era católica ortodoxa y no solamente estaban de acuerdo con las ideas de hacernos mejor personas, sino que apoyaron a otros países en contra de sistemas opresores y el sistema de la usura. Los rusos ayudaron a los Estados Unidos en la guerra de independencia, como ayudó Así Francia es. también. O sea, Y Alemania, sí, Alemania, había, también 30.000 soldados alemanes pelearon en la guerra de independencia americana. había una idea de revolución real, que era esta gente que quería la libertad, que fue combatida por las élites económicas, los que tienen el dinero, que crearon el socialismo. El socialismo viene, me acuerdo, el 1 de mayo de 1776, cuando el señor Weishaupt creó a los Illuminati de Baviera para meterse en la masonería y llegar a todo el mundo, los descubrieron, asesinaron a Mozart, que los denunció con una de sus obras, qué sé yo, y después de 9 años volvieron como partido socialista, los mismos tipos. La flauta mágica de Mozart es una denuncia de esta gente que se llaman ahora socialista, comunista, en Chile, Frente Amplio, en otros países, lo que el nombre que quieran, pero es gente que quieren volver con estas ideas que nunca funcionaron y que lo que finalmente buscan es corromper el alma humana. Ellos son los que están detrás de esta idea LGTBQ+, y que los niños elijan su sexo. Ellos son los que aquí en mi país, Chile, literalmente se metían banderas chilenas adentro del trasero por el ano, la sacaban para afuera mostrándosela a los niños ahí, a la gente auspiciada por estos gobiernos de izquierda. Esa es la gente que está gobernando el mundo y las principales instituciones del mundo, como la OMS y todas estas instituciones y el Banco Mundial. Ese tipo de gente está en Hollywood, como lo denunció hasta Mel Gibson, y lo único que pretenden es pervertir a la gente. Son gente que finalmente sirve a un demonio, porque estamos en la misma pelea entre la luz y las tinieblas. Esa es la verdad de la milanesa. ¿Quieren la verdad? Esa es la verdad. Bueno, y hay una cosa otro dato que quiero darte, que Stalin muere en marzo del 53. Se produce ahí un triunvirato, ¿no es cierto? Estaba Nikita Khrushchev, estaba Beria, se produce triunvirato en el poder en Rusia, entonces la cosa se relaja un poquito. Pero Brezhnev, León Brezhnev, el De las famoso cejas gruesas. jerarca con las cejas, ¿no es cierto? Él, ¿qué hace? Declara el anticomunismo como una enfermedad mental. ¿Sabías eso tú? No. Que se llamaba esquizofrenia latente. O sea, si tú eras una persona que tenía, esto es de locura, amigo, si tú tenías algún comentario o algún reparo contra el comunismo, tenías esquizofrenia latente y enviaba a los disidentes, los enviaba
a psiquiátricos. No era que los enviara bueno, los enviaban, la mayoría los mandaban a estos gulag, ¿no es cierto? Como te digo, que estuvieron en operaciones hasta el año 92. O sea, podríamos decir que Casi 80 años. post posterior a la caída de Rusia el año 91, todavía funcionaban. Pero para, Entonces, como te digo, el 89 cayó el muro, 3 años después seguían funcionando. Pero esos campos de reeducación existen hoy día en China y el imbécil, este energúmeno de Maduro, ese mandril, ese gorila, esa persona despreciable, ¿no? Dijo que los que estaban diciendo que las elecciones eran malas, lo iban a reeducar y lo iban a llevar a cárceles donde no iban a salir y donde lo iban a hacer a trabajar. Y dijo, antes hacían cosas de piedra, nos vamos a mandar a picar piedra. Lo dicen ahora, con todas sus letras. Esta gente no murió hace 30, están vivos y están aquí hoy día en Chile, son los que están gobernando el país. bueno, lo que tú estás, de esos campos de reeducación que tú estás llamando, hablando en China, se llaman Laogai, por si acaso. Laogai. ¿Y qué significa en Chile, en chino? Laogai significa reeducación por el trabajo, que son campos de trabajo esclavo. Y hay una cosa súper interesante con eso, amigo. Hoy día que nosotros somos tan compradores de productos chinos, de que la gente compra en AliExpress y todas esas cosas, los laogai, o sea, esos campos de concentración, de reeducación, de trabajo forzados, porque eso hay que decir, tienen root, o sea, o tienen rol de empresa, pagan impuestos y Ay, trabajan ay, como empresa. ay. Entonces, encubren todo este trabajo esclavo como que fueron empresas y son productos que nos venden a nosotros los occidentales. ¿Qué te parece con ese dato? Los Lao Gai, Y es la importante eso. gente, eso está por un lado. Y por otro lado está la gente pobre que van a postular un empleo y los contratan no de a uno, 300. Y lo exprimen, bueno, los sacan y vuelven otros 300. O sea, la esclavitud no es algo que quedó en el pasado, se ha perfeccionado y hoy día hay mucho más. Gracias a O estos sea, regímenes de izquierda. en realidad han cambiado los barrotes porque seguimos siendo esclavos los sistemas de mercado. Hay un montón de sistemas de esclavitud que nos tienen agarrados. Pero hablemos un poquito de Mao también para que la gente entienda más o menos cómo era el talante de esta gente. Déjame decir, para partir, que Mao, que es con su libro rojo, ¿cierto? Ya que instaló el comunismo en China hace más de 100 años ya, este hombre asesinó a más de 100 millones de personas. Ellos dicen que asesinaron a 60 millones nomás. Estamos hablando Nada de más. matar 60 millones de chinos en tiempos de paz. 60 millones son casi todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ese nivel de la locura y la gente todavía no entiende, no cae, no se da cuenta. Nuestros militares y los militares de otros lados nos defendieron de este sistema, querían asesinar a 1 millón de chilenos. Entiendan pues, murieron 3.000, 1.000 militares y carabineros y 2.000 lamentablemente civiles, muchos jóvenes que sus madres no encuentran los cadáveres o esposos que no llegaron a su casa. Es terrible, pero producto que les lavaron la cabeza, les vendieron una idea romántica que no funciona, mientras que los cabecillas se fueron exiliados a Inglaterra, muchos de ellos. Bueno, lamentablemente en la historia siempre nos ha dicho que los cabecillas de todo esto, los rusos tampoco tuvieron sanciones. Los rusos quedaron libres de polvo y paja. No hay jerarcas rusos que enjuiciados, eso tú lo sabes. No hay No, pues, jerarcas rusos pero enjuiciados. para qué querían eso? Bastaba con lo que hicieron en Nuremberg y toda la gente, los malos fueron los alemanes. Los alemanes defendieron a Alemania de esta gente. Muchos, tal vez la mayoría son héroes, como los que ahora están presos en Punta Peuco. Es la verdad. Ahora, antes de hablar de Mao, quiero contarte algo que estaba hablando de los rusos y los alemanes de las mentiras. El año 39, cuando Alemania ataca a Polonia, aparentemente, porque también hay historiadores que dicen que Polonia ataca a Alemania, ojo, es muy importante esto. Hay historiadores que están diciendo que la historia fue al revés, no solo de Alemania a Polonia, sino que Polonia a Alemania. También entran los rusos por la parte oriental, Y se ¿no es quedaron con la cierto? mitad de Polonia. Nada más, pues, con la mitad de Polonia, sí, es una locura. Oh, Pero escúchame, los rusos matan 21.000, escucha el número que estoy diciendo, 21.000 oficiales polacos, porque Stalin odiaba a los polacos, 21.000 oficiales polacos en el bosque de Katyn. Es súper famoso este caso, de hecho hay hasta una película que se llama Katyn, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los alemanes cuando avanzan hacia Rusia, el 41, descubren estos bosques y estas fosas comunes con miles de muertos. ¿Qué hace Hitler para poder romper esta unión entre aliados y los rusos? Denuncia esto. Pero Stalin, tío Joe, dice, no, ¿saben qué? Eso es mentira, nosotros no tenemos nada que ver. Los aliados, no sé si por conveniencia
o porque no sabían, le creen a Stalin. Pero finalmente el tiempo le da la razón a los alemanes porque el año 91 Boris Yeltsin iba a aceptar una delegación que iba a pedir perdón, porque los rusos piden perdón por esto, pero no sé si te acuerdas, el presidente polaco muere en un accidente de aviación aquí en año 91, cuando iba a esa ceremonia. No sé si te acuerdas de ese accidente, Ah. que muere él, su señora y no sé cuántos ministros del gobierno ruso, de polaco, perdón, que iban a... Pero bueno, volvamos a Mao. Mao entra al gobierno el año 49 a China, después de una guerra civil interna, porque lucha izquierda y derecha, hablemos así, o sea, el Kuomintang, que era el partido de derecha chino, y el Partido Comunista Chino, con Mao a la cabeza, Chiang Kai-shek por el otro lado, luchan juntos durante la Segunda Guerra Mundial, del 33 al 45. Se calcula, para que te hagan una idea, que estábamos hablando de 100 millones de muertos en la era comunista, que no murieron más de 17 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial en China. O sea, los propios chinos mataron más gente que los japoneses. Es súper importante ese dato, a tenerlo. 500% más de chinos muertos, más del 500% producto de, en tiempos de Su paz, de propia, su gente desarmada. Les cobraban, así igual es. que hizo Higgins con el papá de Carrera, o Higgins, al papá de Carrera cuando mató al hermano, les cobraban hasta las balas con los que mataron a los chinos. Los chinos hacían, Todavía lo hacen. sí, pues a las familias les cobran el costo si fue un preso político, lo que comió, la ropa, el tiempo, y si fue una bala le cobran hasta la bala. Lo hacen los chinos hoy día. Lo hizo Higgins con el papá de Carrera cuando asesinaron a los hermanos Carrera, que eran generales. Era un general y otro coronel. Bueno, y José Miguel eran dos generales y un coronel asesinados. Les cobraron hasta la Pero, bala. Po. pero mira, hace un par de años atrás, un poco antes de la pandemia, hubo un ministro de Economía que se metió una plata al bolsillo. No sé si viste esa noticia. ¿En Y dónde? En China. en China y Sí, sí, sí. lo ejecutaron con Sí. un cañón antiaéreo, amigo, con un cañón antiaéreo lo ejecutaron. Imagínate, lo destrozaron ese pobre hombre. Sí, una locura cómo actúan Son estos tipos. locos. Ay, pero ellos son, no, ellos están por el pueblo y todo. Bueno, Y continuemos seguramente con le Mao. cobraron esa bala, me imagino el cañón de antiaéreo debe valer como $1000 por lo menos, esa bala. Seguramente 37 milímetros, se la deben haber cobrado, 37 milímetros, se la deben cobrado a la claro, familia. Po. claro, por supuesto. Piensa esto, Mao entre el año 49, ¿no es cierto? Después de esta guerra civil que tienen entre el 45 y el 49, donde ganan los comunistas, la gente del Kuomintang o la derecha se va a Taiwán, ¿no es cierto? Que el país de Taiwán hoy día está hecha por Chiang Kai-shek. Eh, Oye, eh, deja un dato para los amigos que son músicos y te conocen a ti como músico también. El guitarrista y autor de los Pink Floyd, el que vino acá a sí, Chile, él está en contra de Taiwán. así es, Roy Waters. Roy Waters, y yo dice, ¿por qué? La mamá de Roy Waters fue fundadora del Partido Comunista en Inglaterra. Es un detalle. Y por eso Un dato. los Pink Floyd se separaron de él, el tipo está, no, que Taiwán no, que Taiwán es parte de China. Bueno, acá también gente, bueno, Meo me parece y varios de la izquierda, no, que Taiwán es parte de China. En fin. Claro, claro, están con el discurso, ¿no es Sí. cierto? Que no hay sionistas, sino que tienen que volver a la tierra. Bueno, el año 51, el señor Mao Zedong, o Mao Zedong, depende de quién Sí. lo pronuncie, instaura el gran salto hacia adelante. ¿Y qué era este salto hacia adelante? Era la instauración de una China no agraria, porque todos los comunistas odian a lo agrario, o sea, como que su única finalidad es la industrialización, pero porque si el agro es finalmente Es que el da la corazón comida, de la po. economía. Como, mira, no solo rusos, te puedo hablar de chinos, te puedo hablar de cubanos, te puedo hablar de camboyanos, todos odian a los campesinos. Es lo que yo no entiendo, si es el corazón de la economía. Bueno, Mao dice no, no más de, ¿cómo se llama? Trabajo agrario, hay que ser una Rusia, perdón, de una China grande, industrializada, y él dice, lo próximo es el acero. Y empiezan a crear hornos en las pequeñas villas, en los pequeños villorrios, un horno donde la gente tiraba palas, tiraba las cuchillas, porque había que hacer una producción industrial de acero, porque eso iba a llevar a China adelante. El problema es que esta locura, la gente empezó a abandonar los campos y adivina qué, hambruna en China también. Y también se está hablando entre, escúchame, los datos
más conservadores, estamos hablando de 30 millones, y los datos más exagerados, de 60 millones de personas por las hambrunas en China. ¿Por qué motivo? Porque Mao dijo, no más campo, más industria, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo dijo, pero ¿saben qué? Han habido problemas en los campos, vamos a tener que combatir a los gorriones. ¿Me escuchas lo que te estoy diciendo? Combatieron a los gorriones porque ellos se comían las cosechas. ¿Y qué hicieron? No, sí, amigo mío, es indignante porque la falta de lógica de todo lo que estamos conversando, esto es todo antinatura, esa es la palabra, es todo antinatura. Mao dice, combatamos los gorriones, todo el mundo con tarros, ¿no es cierto?, a ahuyentar estos animalitos que caían muertos porque no tenían dónde descansar. Cansaban. No, Los, conozco la los historia. agotaban. Los ¿Y qué agotaban. se produce? De estos gorriones viene la contraparte, hay plagas de insectos, miles de plagas de langosta, finalmente fue un círculo vicioso que produjo esta hambruna, como te digo, entre 30 y 60 millones de personas en China, que no se sabe porque lamentablemente no hay Es la locura del una... fanatismo. Fíjate Así que es. los gatos no se conocían popularmente en Inglaterra hasta el siglo XV o XVI. En algunas partes, pero no conocían los gatos. Cuando llegó estas persecuciones de brujas en el siglo XIV, en 1300, 1200 al final, dijeron, oye, las brujas las asociaban a los gatos. Empezaron a matar todos los gatos y en 1347 vino la peste bubónica debido al exceso de ratones. Esta gente que se cree inteligente, parece inteligente y habla elocuentemente, pero para la gente común ve como estos políticos, la gente en el Senado, los senadores, los diputados, son hueones, son imbéciles. Había una frase que decía, la frase era tan simple que hasta la entendía un diputado. He encontrado a los hueones más estúpidos que quieren ser diputados y no tienen ningún mérito de nada. Estamos Así frente es. a un fenómeno social en que las personas simples ven a estas personas hablando con más elocuencia y se suman a ellos, sin entender que no tienen idea de nada, que vienen de sistemas no solamente que están corruptos en su teoría, sino que nunca funcionaron. Y que en su génesis, los socialistas y los comunistas han asesinado más personas que en todas las guerras mundiales y en casi todas las guerras que conocemos históricas. Todas las guerras del mundo, si las sumamos los muertos, son más pequeños el número que los que han asesinado a los socialistas y los comunistas. En Chile querían asesinar entre 500.000 y 1 millón de personas. En esta declaración que hace el Partido Socialista en 1968, está en PDF, decían que ellos van por la vía armada. Si es necesario matar gente para tomarse el poder, lo van a hacer. Esa es la calaña de gente. No importa sus rostros, ahora que estén ahí, no, que la señora no sé cuánto, que está embarazada. Cuidado, son gente maligna, de verdad. Se metieron una idea maligna, es una droga, están drogados, son zombies, listo. Quiero hacer eso sí, quiero hacer una defensa del doctor Allende. Ah, Allende nunca sí, estuvo por la vía armada, nunca, nunca. Él nunca estuvo por la vía armada. De hecho, tuvo grandes problemas con su sobrino que se llamaba Andrés Pascal Allende, porque era del MIR, y él le criticaba, le decía, oye, si ustedes están haciendo locura, andar robando bancos, matando militares, haciendo... Él dijo, no, eso no. Así que hay que tener claro eso con el doctor Allende. Pero bueno, yo quiero creo que contarte cómo está... él no quería eso, pero la gente que estaba alrededor sí. Así es, así es. Yo te digo, mi papá fue amigo de él y trabajaba en el Servicio Agrícola Ganadero y tenía un amigo que es padrino de mi hermana de apellido Agleti, de aquí de Buin, y le dijo, mira, y adentro de los sacos de azúcar le llegaban ametralladoras Así rusas. es. O sea, yo vengo de familia que perteneció a la élite de mi país, que formó el país, a eso me refiero. Fundaron Chile. Mi tatarabuelo fue el que puso la costumbre de hacer fondas para el 18 de septiembre. Fue el que le puso el nombre de Chile a Chile oficialmente y mil cosas más. Sé lo que está pasando. Acá la gente es simple, nuestra gente es simple, no entiende. No queremos socialismo ni comunismo porque no queremos esas ideas extranjeras. Punto. Queremos Chile para los Lo- chilenos, Argentina para los argentinos y esta gente viene para dividirnos, para que nos peleemos entre nosotros y llevarse las ganancias injustas que ellos dicen querer venir a combatir. Mentira. Son personas claro, asesinas y malignas. lo que pasa es que también la gente no entiende que el trabajo, el socialismo como trabajo, como concepto social de su sociedad, existe desde milenios atrás. O sea, todas las antiguas aldeas trabajaban de manera social, ¿no es cierto? Pero no Es como lo más, quieren plantear esta gente, ya a la fuerza. a la fuerza en Chile todavía, oye, las mingas, ¿tú sabes lo que son las Sí, pues mingas en el Chile, en el sur? Chiloé. El pueblo se junta, mueve en una casa, la Ese trilla, eso es el socialismo trabajo. real, con eso estamos. Pero no este Ayuda al socialismo otro. internacional
internacional Gracias. impuesto desde afuera con estos expertos y todo, y que vienen estos asesores. No, no los queremos aquí. No los quisimos O antes, sea, no los queremos ahora. ¿cómo se llama el himno de los de socialistas? La Internacional Socialista, Sí, porque la idea de ellos era poner este problema en todo el mundo, sí, en pues todo si el mundo. ellos Mira, son los que quieren apropiarse del mundo. No lo querían apropiarse del mundo ni los polacos, ni los alemanes, ni los franceses, ni los italianos. Son ellos que quieren apoderarse ya. de todo el planeta. Y punto. Y se acabó. Y esa es la verdad. Y lo podemos ver porque O están sea, en todos los... Mira, en 1991 David Rockefeller, de esta gente que inventó el socialismo, dijo, vamos a usar el sistema de China para nuestro proyecto. Hablaba de un proyecto secreto que ya llevaba 50 años así, que era poner un rey en el mundo. ¿Y qué pasó? Los capitales del mundo se fueron a China, por eso nuestros teléfonos vienen de allá y todo eso, porque la derecha más extrema, por llamarlo así, invirtió en la izquierda más loca, porque arriba sí se juntan. El así es. capitalismo internacional financió el comunismo chino, por eso el comunismo ahí funcionó entre comillas, y hay tanta riqueza en la élite, pues no en el pueblo. Aquí estamos en un juego de ajedrez y los banqueros controlan todo. Absolutamente. Oye, te quiero contar una cosa. Leyendo ahí, viendo algunos apuntes que tenían un libro ahí de la historia del comunismo en China, ellos instauraron la semana de 10 días. No sé si sabías tú. Sé que ahora el comunismo en Venezuela instauraron que la Navidad parte ahora en octubre, bueno, ese nivel de locura. El 1 de octubre, amigo mío, así que espero tu regalo el 1 de octubre, por supuesto. No, no podemos estar atrás. Ya, ¿No? cuenta la semana de 10 días. Exactamente. Bueno, eso sí, ellos cambiaron la semana, ellos tenían 10 días a la semana, o sea, no era la semana de 7 días como nosotros. Obviamente hubo un descalabro eh, biológico en las personas de tal manera que tuvieron que volver atrás. Imagínate lo que puede llevar en un cambio, en algo tan sencillo como decir, no, la semana no tiene 7 días, tiene 10. Fue hasta un descalabro biológico. Quiero decir una cosa, ellos han afectado tan profundamente al ser humano, la psique del ser humano, que lo primero que hacían los chinos eh, en estas granjas colectivas era separar hombres de mujeres, porque las relaciones humanas no estaban permitidas. Lo único que permitían eran comedores colectivos para que tuvieran un poco de interacción entre hombres y mujeres, porque hasta los niños, amigos, eran separados de sus padres durante el día. O sea, significaba que habían campos de trabajo para mujeres, campos de trabajo para hombres, y los niños también estaban aparte. Las relaciones sexuales estaban programadas, amigo. Tú no podías tener relaciones sexuales con tu mujer cuando tú querías. El partido te la indicaba. Y A ver si alguno de nuestros amigos, podías tener un hijo, con suerte. un hijo. No, no, y a ver si alguno de nuestros queridos amigos más recalcitrantes de la izquierda les gustaría que les controlaran cuántas veces se puede acostar con su mujer. Yo creo que ahí se termina el amor por el partido, como cualquiera, ¿no? No creo, Es porque lo natural. mira, están tan raras las cosas que yo creo que hoy día ya ellos aceptan cualquier cosa. Oye, nos queda 1 minuto 20 segundos. Quería terminar yo por mi parte con esto. Dale, Dentro de la gente dale. socialista y comunista hay gente buena. Nuestro premio Nobel de Literatura, bueno, fue comunista, ¿cierto? Pablo Neruda. Pero además de eso hay mucha gente buena entre ellos, pero que están ahí porque les vendieron el cuento. Si ven lo que estamos Así es. diciendo, las cifras de muertos, la locura, aquí en Chile querían asesinar entre 500.000 y 1 millón de personas. Gracias a Dios se intervinieron los militares pedidos por nosotros los civiles, porque si no, quizás en qué había quedado todo esto. Hay gente buena entre ellos, pero están ahí seguramente por los motivos equivocados. En fin. Con Bueno, eso- un abrazo entonces, porque creo que estamos en el tiempo. Sí, estamos Cariños justos. para todos. Ya, amigos, nos vemos el próximo martes. Chau. Así es, si Dios quiere. Cuídense. Chao, chao. A menudo recibo invitaciones para participar en charlas, conferencias. Me preguntan si hago clase. Y sí, hago clase hace más de 30 años de distintos temas. Pero especialmente para todos ustedes tengo varios audiolibros, tengo muchas conferencias, muchas cosas, cursos. Hice una página donde están todos mis cursos, mis charlas, mis conferencias, si quieren contactarme, si necesitan que vayamos a hacer un concierto como el que vamos a hacer ahora en el Teatro Municipal. Una página donde centralicé todas mis cosas. En mi página personal, ramonfreire.cl/bitácora. Bitácora porque siempre estoy escribiendo cosas ahí, como las bitácoras que se usaban en los barcos o en las campañas de guerra antiguas. Así que aquí me van a encontrar siempre, ramonfreire.cl/bitácora.
Tengo muchos audiolibros. Hay gente que públicamente me ha dicho que quieren mandarme a sus hijos o a su esposo para que los entrene, para que les enseñe cosas, comparta conocimiento. Sí, está todo aquí. ramonfreire.cl/bitácora. Únete a nuestro club de amigos ramonfreire.cl/bitácora. Documentales, libros y videos exclusivos sin censura. Únete a nuestro club de amigos ramonfreire.cl/bitácora.